empezó con un golpe seco y una antena partida en dos. Casi nunca sabes que estás por vivir un día que vas a recordar para siempre, hasta que empieza. En este rincón del sur, cada curva del camino es otra postal. En 1 kilómetro el paisaje cambia, se dobla, se vuelve piedra roja o agua turquesa. En un día pasas de mirar ballenas con binoculares a descubrir fósiles con tu hija. Y mientras todo alrededor parece cambiar, hay una presencia que nunca se va, el Pico Salamanca. Siempre ahí, imponente, como si vigilara todo. Bueno, lastimosamente tuvimos un gravísimo inconveniente. ¡Qué bronca! Estábamos camino a Radatili con la antena puesta y Cristian nos vio que pasamos muy cerca de un arbolito y al rato viene una chica corriendo atrás y nos entrega nuestra antena de Starlink. Destrozada la base. Toda rota. Mira los pájaros. Se distraía rápido lo. Mira los pájaros. ¡Wow! ¡Qué lindo! Parece que te lo tomaste con mucha calma igual. No sé, está... Ya se partió acá. Me parece que sí. ¡Yeah! Por lo menos anda. No tiene soporte, pero anda. No tenemos soporte, pero anda. Bueno, ahí va quedando. Esta es una técnica milenaria para arreglar. Ni se nota que está rota. Esto es Radatili, una localidad costera pequeña, pero con una presencia que se impone. Está a solo 13 kilómetros al sur de Comodoro Rivadavia, y muchos la eligen como refugio tranquilo frente al ruido de la ciudad. Su playa es extensa, con arena fina y una pendiente suave que invita a caminar sin apuro. En bajamar, el mar se retira y deja al descubierto hasta 600 metros de costa firme. Estamos amaneciendo en Radatili. ¿Amaneciendo? Son las 10 de la mañana. Roma está amaneciendo. Roma sí. Nosotros ya nos levantamos a las 7 para editar. La vista que tenemos afuera. Si él está haciendo un omelette. Hoy amanecimos en Radatili. Estamos acá frente al mar. La verdad que es un lugar privilegiado. Es un día bastante ventoso y hace 0 grados, así que está bastante frío. Cristian se puso en modo limpieza para que quede linda la ventana. No, mirá la vista ahora. Mirá, tremenda vista, salió el solcito. Y Cristian, muy comprometido con la causa, se fue a limpiar el vidrio para grabar esta escena. Roma encontró una mesita acá en la costanera. Está lleno de estas mesitas y también como reposeras. Allá está la casa. A ver cómo hace. Veníamos de noches intensas. Hace unos días habíamos dormido a la vera de un volcán y una visita inesperada nos dejó en vilo hasta que salió el sol. Por eso, esa noche elegimos algo distinto. Dormimos arriba de todo, con el mar abajo, el viento alrededor y la ciudad como una maqueta encendida. Queremos llegar hasta la cima del cerro con nuestra casita, pero me parece que con esta subidita no sé si vamos a poder lograrlo. Todo esto que se ve acá es Radatili. Pasando ese cerro, lo que se ve por allá es Comodoro Rivadavia. Y creo que este sería un lugar ideal para venir a ver el atardecer, tomar unos mates, porque ahora con el sol de frente tal vez no se aprecia tanto lo lindo que es, pero está muy 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 hermoso. Punta Marqués es una saliente que se adentra unos 2,5 kilómetros en el mar. Desde sus acantilados, que alcanzan los 167 metros de altura, se abre una de las vistas más completas de toda la costa. Ahí visitamos la Reserva Natural, un lugar donde se pueden ver lobos marinos, aves y, si hay suerte, hasta ballenas cruzando cerca de la orilla. Roma está buscando ballenas con los binoculares. Allá abajo en la que es la restica están los lobos marinos, pero estamos tan alto que se ven muy chiquititos. Allá hay un par, ahí justo ahí arriba del dedo. Hay varias ballenas dando vueltas por acá.
Después de visitar la reserva, decidimos quedarnos ahí. Almorzamos con vista al mar y dormimos con la ciudad encendida abajo. Pero lo mejor vino a la madrugada. Creo que este es el almuerzo con la mejor vista que tuvimos hasta el momento. Qué lugarcito pegó acá Sibel para sentarse. Ah, no, doña Sibel. Sibel está con una bolsa de agua caliente. Es el mejor invento de la humanidad, la bolsa de agua caliente. Te calentás las manitas. Si llegan a venir a Radatili, vengan a este lugar a tomar su mate a la tarde. Ahora está atardeciendo y se pone cada vez más lindo. Acá vamos a pasar la noche con esta vista. Y probablemente mañana esté saliendo por allá el sol. Se me está haciendo costumbre esto de que Cristian cocine. Mirá, Romita, tu pizza. Pizza de Embellú. ¿Es toda esa parte mía? Sí, todo para vos. Ahí viene la mía. Napo. Una napolitana, che. Lo bueno del Embellú es que es apto para celíacos porque no tiene gluten. Roma. Tercer y último sabor. Panceta con huevo frito. Menos mal que habíamos empezado la dieta. Mirá de quién te burlaste. Ahora prepara su propia bolsita. Así juega Roma todo el día. Al norte, Punta Piedras marca el límite natural entre las dos ciudades. Una línea de piedra que separa el bullicio de la calma. Y justo ahí arriba encontramos un lugar al que vale la pena subir. Son muy anchas las playas acá. Ahora está bajando la marea. Inclusive allá se puede ver una persona para que tomen dimensión del tamaño. ¿Tenés frío, Sibel? Está un poquito abrigada, Sibel. ¿Hay nieve allá arriba? Parece que está bajando de la montaña. Sí, me voy a esquiar ahora. Exagerada. Nos vinimos acá a un mirador que se puede ver toda la ciudad. Ahí la tenemos de fondo. Lindo lugar para subir. Se ve que antes se podía subir con el auto, pero ahora no se puede. Está vallado. Encontramos otro mirador. Tiene estas silletas. ¿Son cómodas? Muy cómodo. ¿Sí? Está buena la posición. Creo que nos olvidamos la zapatilla de Roma. Y ahí anda. Sí, anda en pata. Acá hay dos más. Están fijas, obviamente. Y son de metal. Y ahí está la vista que tiene. Roma descubrió otra plaza. Pero creo que esta plaza es la que mejor vista tiene hasta ahora. ¡Ya! Estábamos con Roma leyendo el cartel y dice sobre las ostreas y muestra acá. Entonces se fue a buscar una que ella encontró. A ver, ¿es viejita? Sí, tan viejita. Mira, encima tiene las dos partes, mira. Acá se abría así. Hace millones de años. Sí, estas tienen millones de años, son fósiles. No es solo lo que vemos, es lo que queda. Y en Roma empieza a notarse. El bebé del guanaco se llama Chulenco. Muy bien. Próxima parada, Caleta, Córdoba. Nos vinimos y nos estacionamos acá frente al puerto de Caleta, Córdoba. Y vamos a ir a recorrer ahora solo con la camioneta toda esa costa. ¿Qué es Centolla? No, Tamatoa. Ah, Tamatoa. ¿De qué película era? De Moana. Bueno, acá tenemos una centolla gigante que Roma quería sacarse una foto. Y acá tenemos todo lo que es el puerto. Hoy es un día espectacular. Caleta, Córdoba es un barrio de Comodoro y es más bien un barrio pesquero. Caleta, Córdoba nació como pueblo pesquero en 1920 y con el tiempo fue absorbida por Comodoro Rivadavia. Está a unos 18 kilómetros del centro, con un muelle y casas que miran al mar.
Pero lo que nos esperaba más adelante no tenía nada de urbano. Costas vírgenes, un camino de ripio custodiado por el imponente pico Salamanca y escondida entre las rocas, una laguna que no parece pertenecer a este paisaje. Ahí Cristian, como siempre, fue a investigar a ver cómo viene el camino porque nos metimos en un lugar que nada que ver. El camino por ahí se cayó, está todo comido, o sea, no se puede avanzar, está en pozo. Buenísimo. Pero por acá creo que podemos seguir y retomar. ¿Estamos seguros de lo que estamos haciendo? Vamos por acá. Menos mal que no trajimos la casa. Nada, con la casa imposible. Imposible. Si van a hacer este camino, claramente solo es para 4x4 porque hay muchas partes donde está desmoronado y está totalmente venido abajo. Las vistas vienen espectaculares, pero el camino no. ¿Hasta acá llegó la aventura? Hay una parte ahí que es media polémica. Voy a llevar el dron porque es muy vertical. A ver, dale, a ver. ¡Voló! Hizo una parrilla. Una parrilla se armó alguien acá, con vista al mar, mirá. El sol empezaba a caer sobre rocas coloradas. Era hora de volver. Decidimos regresar y pasar la noche en Caleta, Córdoba, con la casa frente al mar. Hasta acá llegó nuestro camino hoy porque se nos está haciendo tarde, pero no saben, esto parece, no sé, Marte. otro planeta, Marte, pero por algunos lugares, ay, está como medio verde. Acá mi chofer está con ganas de jugársela hoy. Estamos en la hamaca, jugando a la hamaca. Con mamita. Sí. Hola, mami. ¡Hola, ma! Qué divertida. Así son nuestras noches. Cocinamos, tomamos un vinito, escuchamos piano, ¿cierto, Roma? Y el pintan Y Roma pinta. Me parece que este va a ser el video más gastronómico del canal hasta el momento. Cristian está haciendo shawarmas. Para el que no conoce, es una comida árabe, una comida típica árabe. A nosotros nos encanta el shawarma. En Posada siempre, cuando no queríamos cocinar, pedíamos shawarma. Vivíamos comiendo shawarma en Posadas. No hay deliveries ahora. y ahora falta la cebolla. Qué bronca. Es un error de novato, amor. Tenés que practicar más. Estaba haciendo la salsita con el yogur, el ajo, el limón y lo pruebo así con todas las ganas para probar lo rico que está y es endulzado. No me di cuenta y es endulzado. Guarda para el desayuno. Sí, con el ajo. Y ahí lo comes así. El chastre que puede llegar a hacer eso. Pero el viaje todavía tenía algo guardado para el día siguiente, nuestro último destino, el Farallón.
Hoy nos venimos acá al patio de comidas de Caleta, Córdoba, que es un lugar ideal para venir a comer algunos frutos de mar, frutos frescos. Así que vamos a probar algo rico. Mami, hay pescado. ¿Qué hay? Pescado. ¿En serio? ¿Vos querés comer uno? Sí. Ahí enfrente se ven los barcos pesqueros y lo que es el muelle. Y hoy con el solcito está ideal. Bueno, después de mucho deliberar, nos decidimos por unas empanadas mixtas. Hay de langostinos, de pulpo, de centolla y de pescado. Yo me comí una de pulpo, está impresionante. Le metería una cervecita con esto, pero tengo que salir a ruta. Comimos unas empanadas frente al mar, como si fuera una despedida tranquila. A esta altura del viaje, uno ya no sabe si lo que más queda son los paisajes o las sensaciones que te dejan. Volvimos a la ruta. Ahora tocaba ir hacia Camarones, un pueblo quieto, con alma pesquera y costas que parecen olvidadas. Pero si mirás con ojos de un niño, todo cobra vida y el viaje vuelve a empezar.